Vamos a hablar de algo muy importante, Kiara, en este momento. Criadazgo. Las cifras y todo lo que implica, esto sigue existiendo hasta hoy en día, aunque muchos no lo crean. Hay datos que superan todo lo que uno puede imaginarse. Y para hablar de esto está Marta Benítez con nosotros. Ella es directora de Global Infancia. Buen día. Muy buen día. Un saludo muy especial a Roberto, Kiara y a toda la audiencia. Queremos saber los datos que ustedes manejan sobre el tema criadazgo, especialmente porque lanzaron una campaña que puede resultar impactante para muchos, pero que forma parte de una realidad. Lamentablemente tenemos que volver a hacer una campaña sobre el criadazgo. Es una práctica que, como bien dijiste, sigue vigente y sigue vigente desde los años de la colonia en Paraguay. Imagínense ustedes hace cuánto tiempo estamos arrastrando todavía esta práctica que afecta principalmente a niñas. Casi el 82% de esta población son niñas, lo cual nos habla de una condición de género, y en la cual una niña tiene que cargar sobre sus espaldas el hecho de ser pobre y tener que resolver los problemas de techo, comida y educación a cambio de su trabajo en condiciones de explotación. Entonces, esta práctica que es violatoria de los derechos humanos fundamentales de cualquier ser humano seguimos arrastrando en nuestro país. Otra pregunta, Marta, que suele ser bastante recurrente, sea con los fines que uno considere, hasta los más nobles, hoy en Paraguay el criadazgo es ilegal. Asimismo, según nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales que hemos firmado con la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de los Derechos del Niño, Naciones Unidas, también la nueva ley de trata de personas, podemos hablar de que la explotación de niños con fines laborales, digamos, está obviamente prohibido, pero también todas las situaciones de violación de derechos que incluyen esta práctica, el desprendimiento de su familia, viola el derecho de la niña a vivir con su propia familia. Sí. Pero el hecho de que no sea enviada a estudiar también viola su derecho a la educación. Y por supuesto el hecho de que la prioridad de la niña sea terminar las tareas domésticas también es una situación de explotación laboral, una situación de explotación económica y también está penado por nuestra legislación. Lo que sí es que se sigue sosteniendo porque hay un manto como de piedad muchas veces. Sí. La gente dice, bueno, es mejor que esté allí, que esté en la casa, a lo mejor está peor. Y todo eso puede ser cierto, pero lo que no podemos es seguir sosteniendo esto en el sentido de que como Estado paraguayo tenemos que desarrollar las respuestas que estas niñas necesitan en el sentido de que no tenga que ser desprendida de su familia, que pueda continuar en la escuela con su propia familia, rodeada de su propia comunidad y por supuesto que no tenga que ser explotada económicamente para conseguir techo, comida y educación. Claro, porque allí se abre un debate que suele ser bastante virulento, Marta, porque uno dice, bueno, la justificación que tienen los padres de dar en criadazgo a sus hijos es justamente ese. No tengo las condiciones de mantenerle, pretendo un futuro mejor para ella, que salga de este círculo de pobreza y precariedad. Entonces incluso a veces le dan a familiares. Y va el niño con esos familiares y resulta ser que allí recibe los malos tratos, hasta puede ser violentada dentro de esa familia. Y uno dice, ¿y quién asume la responsabilidad allí? También asumen los padres por violación del deber de cuidado. Y allí es cuando se da una discusión. ¿Y qué hacemos entonces? Es la gran pregunta, ¿verdad? Así mismo es. Totalmente legítimo ese objetivo que tienen los padres de buscar algo mejor para sus hijos e hijas porque en su entorno no encuentran. Muchas veces las niñas salen de las familias porque hay una situación de violencia intrafamiliar, hay alguien que está acosando sexualmente a la niña, muchas veces el trayecto de de la casa hacia la escuela es largo, es oscuro, entonces tienen miedo que les pase algo. O sea, hay muchas razones muy legítimas por las cuales muchas veces los padres deciden tomar esta alternativa. Pero el problema es que muchas veces lo que buscan no encuentran, ¿verdad? Muchas veces quieren proteger a la niña en situación de abuso, pero envían en una casa donde no está suficientemente protegida y es abusada. Y el objetivo principal que mencionaste, Roberto, que es el tema de mejorar sus condiciones de vida, no se cumple en general a través del criadazgo. Cierto que hay excepciones, porque siempre hay alguien que dice, yo conozco a alguien que si no hubiera sido por ser criada no hubiera ido hasta la universidad, pero esas son las excepciones. Y es como decir que la esclavitud se podría sostener aún y justificarlas porque hay amos buenos.
Claro. en relación a amos malos. O sea, Exacto. pero dependemos de la discrecionalidad que te toca. Por Y eso pues supuesto. no puede ocurrir, ¿verdad? Una niña hoy en Paraguay, que tiene todo el marco legal que tenemos, está comprometido a asegurar todos sus derechos. No solamente los derechos de aquellas niñas que están viviendo en familias que pueden ser atendidas, sino todos los niños. El asunto es que cuando se busca esas salidas, esos atajos, que a veces colisionan con las normas vigentes, es también porque tenemos un Estado deficiente en la atención básica de las necesidades de su población. Y la propia Constitución Nacional lo garantiza, el Estado es, el carácter tutelar del Estado paraguayo, principalmente sobre los niños, Marta. Asimismo, el Estado paraguayo asumió todos los compromisos internacionales para proteger y garantizar los derechos de todos los niños todos los días, no algunas veces, no algunos niños, todos los niños que están en territorio paraguayo. En ese sentido, quiero decirte, confirmarte que el déficit que tenemos en materia de inversión social es enorme. Tenemos baches enormes en educación, principalmente en el tema de ofrecer una educación de calidad, asegurar la cobertura necesaria en todo el territorio y que ésta realmente cumpla todos los ciclos de la escolaridad que hoy el Estado paraguayo está comprometido. Vemos perfectamente que hay escuelas que se van cayendo, tenemos problemas en infraestructura, tenemos problemas en la capacitación docente, en cumplir con las horas que nos comprometemos como Estado paraguayo. También tenemos dificultades en materia de salud. Hoy en día gran parte de la salud tiene que ser solventada por el bolsillo del ciudadano paraguayo. Entonces, esos son los grandes déficits también en materia de protección. Necesitamos fortalecer todo nuestro sistema de protección para llegar antes que ocurran y trabajar mucho más en la prevención. Entonces, la inversión que tenemos que hacer como Estado paraguayo es, la deuda que tenemos en este sentido es enorme. Marta, disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Queremos invitarte para otro día a seguir hablando de este tema. Se nos acaba el tiempo y estamos con una cuestión urgente en este momento. Uno de los gestores que se ocupó de tramitar esta documentación adulterada y falsa, en el caso Ronaldinho Gaúcho, está hablando con ABC Cardinal. Gracias, Marta, y te esperamos otro día. Muchísimas gracias por el tiempo.